Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes aquí en este taller. Y la idea es poder hacer una presentación y después que haya una posibilidad de preguntas como dijo Eduardo. Bueno, si hablamos de soluciones nutricionales, sin lugar a dudas nos tenemos que remitir al principio fundamental de la nutrición de los cultivos, que es esta ley del mínimo de Liebig, y que sabemos que cuando tenemos alguna limitante o una diferente proporción de nutrientes en el suelo que pueda abastecer a la planta, es probable que esto genere una diferencia en la absorción en el cultivo y por lo tanto automáticamente se va a desbalancear y no va a tener las proporciones ideales de nutrientes que la planta requiere. ¿Cómo podemos nosotros determinar si un cultivo está en esta condición de si están los nutrientes en forma balanceada a nivel foliar? Una de las herramientas es los análisis foliares y es algo que nosotros venimos trabajando en varios cultivos, en el caso de soja, en el caso de trigo, donde fundamentalmente lo que apuntamos es evaluar cuáles son los niveles de nutrición a nivel foliar o a nivel de planta y de esa manera inferir cuál es el estatus nutricional del cultivo. Hoy se ha avanzado muchísimo en poder determinar, y es parte de mi tesis doctoral en soja, por ejemplo, cuáles son los niveles óptimos de los cultivos al nivel de concentración foliar y de esta manera poder interpretar no solamente las concentraciones absolutas, sino las interrelaciones que existen entre los diferentes nutrientes, sean macros y micros. Ahora bien, si nosotros vamos a ver cuál es la realidad de cómo el cultivo toma los nutrientes del suelo, tenemos que tener en cuenta que una gran parte lo toma desde la solución del suelo. Para que haya solución tiene que haber agua y tiene que haber nutrientes. De la capacidad que tiene ese suelo de entregar nutrientes, la planta va a tomar los mismos y de alguna manera va a cumplir con esos valores de referencia que mostrábamos anteriormente. Pero ya como se han dado en otros talleres, si miramos algunos de los nutrientes que son requeridos en pequeñas cantidades o micronutrientes como se los llama habitualmente, en el caso de zinc, por ejemplo, vemos en ese gráfico donde se evalúa la situación prístina, o sea, un bajo alambrado, un parque de estancia, y lo comparamos con la situación actual de zinc, vemos que todo lo que está en naranja y rojo obviamente, está en valores por debajo de los denominados críticos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos comenzar a inferir de que la nutrición de cultivo, si hablamos de zinc, por una deficiencia particular de este nutriente en el suelo, ya va a comenzar a ser importante. Otro de los factores que tenemos que ver y donde la nutrición foliar comienza a tener una gran importancia es que la capacidad de cubrir una demanda de nutrientes por parte del suelo, como se ve en el gráfico ahí, la curva roja, podemos ver que esa sería la demanda de nutrientes del cultivo y cómo el suelo puede ir abasteciendo en esa línea y como dijimos que una parte o necesariamente los nutrientes se toman desde la solución del suelo, existen periodos en los cuales por falta momentánea de agua puede ser que no pueden abastecer de nutrientes a la planta o puede hacer que un pico de demanda de nutrientes que generalmente cuando uno lo mira desde el punto de vista de la tasa de absorción, o sea, cuántos kilogramos por hectárea por día el cultivo requiere de nutriente, puede ser que no pueda ser satisfacida por ese suelo y por lo tanto eso genera alguna deficiencia. Ahora bien, cuando yo miro una de las herramientas fundamentales que tenemos que seguir utilizando e incrementándolo es el análisis del suelo, hay una frase que corresponde a investigadores que dice que ningún extractante químico es capaz de representar lo que extrae la planta y la única que puede realmente saber la cantidad de nutrientes que realmente puede tomar ese suelo la planta misma. Y de aquí es una de las partes del fundamento de por qué comenzar a analizar la planta y de esa manera poder validar la nutrición de los cultivos. Aquí rápidamente, si vemos una gráfica donde ahí se ve cuáles para diferentes métodos analíticos de fósforo, observamos cuáles son los niveles de extracción entre una situación con diferentes características de suelo, o sea, esa capacidad buffer que se da desde 400 a 600, son suelos con diferentes características, los que tienen muy alto valor, como 1000 por ejemplo, tienen una alta concentración de aluminio, y vemos cómo extrae la planta, que son los puntitos rojos, y cómo extrae fósforo Olsen y cómo extrae Bray. O sea, claramente hay en diferentes tipos de suelo, no solamente que extraen cantidades diferentes, sino que en ninguno de los métodos analíticos lo que extrae el suelo o lo que extrae el extractante del suelo es lo que la planta toma. Y esto es un poco el fundamento que nosotros vamos utilizando para poder armar estrategias de nutrición foliar y a las cuales hemos denominado Combo Pack Nutrition. Tomando, por un lado, cuáles son los requerimientos del cultivo, cuáles son las ofertas que el cultivo o que los suelos de la región pampeana argentina o de la zona productiva argentina puede entregar a las plantas,
validando la nutrición a través de análisis foliares, podemos determinar cuáles son los nutrientes de mayor probabilidad de respuesta y en cuál momento podemos aplicar nutrientes para suplir necesidades extras de la planta. Por ejemplo, este es para el cultivo de trigo, ahí vamos a ver ya unas marcas comerciales. Yo creo que hoy, después de la presentación de Martín Díaz Orita, que estuvo a la mañana, donde mencionó él que zinc ya no tenemos duda, tanto ni en maíz ni en soja, y aquí lo vamos a sumar a trigo. Es un nutriente que en la mayor parte, como vimos en el mapa, se encuentra por debajo de esos niveles óptimos, por lo que la posibilidad de respuesta es muy alta. Ahí lo que estamos poniendo es un producto que se llama Nutricid Flow, que es básicamente a partir de zinc, donde si evalúo cuáles son las alternativas que tengo yo para aplicar zinc en los cultivos, una sería la aplicación mediante fertilizantes granulados, otra sería mediante la aplicación foliar, y en el caso de aquellos cultivos que se siembran una cantidad importante de semillas, como trigo, alrededor de 100 kilos, podemos poner la semilla, y es una forma muy eficiente y realmente de bajo costo que permite satisfacer esa demanda de zinc que está alrededor de los 40-50 gramos por tonelada, con lo cual uno con la semilla, en un momento de tratamiento, juntándolo con el fungicida, tranquilamente puede hacer este tratamiento. Si no lo hice en esa etapa, la alternativa es hacerlo durante el periodo de macollaje, que es donde generalmente desarrolla o tiene la mayor demanda. Este nutriente tiene que ver con el desarrollo radicular, con el crecimiento de biomasa, una alternativa. Y también, si yo tuviera una limitante de crecimiento, vamos a ver que va a foliar trigo, es un producto desarrollado con esas relaciones de nutrientes más o menos ideales que los cultivos requieren, en el caso de trigo, y que de alguna manera va a contribuir, ya sea en estadio temprano o en estadio reproductivo, a lo que es el rendimiento del cultivo. Para ver algunos resultados, estos son trabajos realizados con consultoras, con INTA, con facultades. Nosotros no tenemos equipo de desarrollo, todo lo hacemos a través de terceros, y lo que vemos ahí es cómo la aplicación de zinc puede modificar la cantidad de biomasa acumulada. En los dos primeros gráficos, hay uno acumulado a macollaje y el otro acumulado al momento de emergencia de la espiga. Y lo que vemos que en ambos casos, la aplicación de zinc en las semillas genera un incremento de rendimiento o en la biomasa acumulada. Pero un dato que es muy interesante, que sale en muchísimos trabajos y que hablaba Martín, es cómo la presencia de este elemento menor mejora o logra incrementar la eficiencia de uso de los otros nutrientes que generalmente son aplicados al cultivo, como nitrógeno o como fósforo. Ahí lo que estamos viendo cuando comparamos para los dos estadios es que hay una diferencia bastante importante que llega a alcanzar muchas veces entre el 40 y el 50% de diferencia en la absorción de nitrógeno y fósforo cuando ponemos nitrógeno más zinc o ponemos fósforo más zinc. Y esto es algo que lo venimos viendo repetitivamente, tanto en trigo, en maíz, en soja, también en arroz, como cultivos que tienen muy alta demanda de zinc. En este ensayo en particular, la aplicación de un tratamiento de semilla, lo que encontramos son respuestas de alrededor de 400 kilos, alrededor del 10%, y si miramos en general, la respuesta oscila entre un 5 y un 7%, y hablábamos de un tratamiento que tiene bajo costo, que es de relativamente fácil posibilidad de realización y que va a suplir en gran parte la demanda del cultivo específicamente en zinc. Si vamos sumando tratamiento, y aquí yo le presento dos resultados de dos ambientes diferentes, uno hecho por la regional APRESIT de Paraná, Entre Ríos, donde comparamos la suma de tratamientos tecnológicos con el concepto de Pack Nutrition, o sea, poner por un lado el tratamiento de semilla, mejorando los aspectos que ya mencionamos, y por otro lado hacer una aplicación más tardía en la emergencia de la hoja bandera o hasta emergencia de espiga, donde podemos incrementar con los dos tratamientos el rendimiento del cultivo. Y en otro ambiente de mayor calidad, como es el caso de Pergamino, realizado por el ingeniero Gustavo Ferrari, nuevamente la respuesta a la aplicación de Nutricid del orden nuevamente del 7-8%, y cuando sumamos las tecnologías, la aplicación de un tratamiento de semillas más un producto desarrollado específicamente para el cultivo de trigo con las relaciones más o menos ideales, estamos logrando un incremento de rendimiento más que interesante. Si vamos a una gran cantidad de ensayos que venimos realizando en los últimos 10 años en Compo, donde justamente buscábamos estas relaciones que son las que nos van a permitir mejorar no solamente la eficiencia de uso de los nutrientes que estamos aplicando con el fertilizante, sino los de todo el sistema, porque lo que estamos haciendo es mejorar la eficiencia de uso de la planta en general, y como hablamos de nutrientes, en el caso de zinc, que tiene que ver con el desarrollo radicular, seguramente también estamos mejorando la eficiencia del uso del agua. En esta red de ensayo, que ya tiene 38 ensayos a nivel país,
la respuesta a la aplicación solamente de foliar acá está en el orden de los 340 kilos. Y una pregunta pendiente que teníamos de resolver y que el año pasado hicimos una red de ensayo, básicamente es qué pasa cuando nosotros también a nivel foliar podemos nutrir el cultivo relacionado a la calidad y a proteína. Lo que encontramos, ahí pusimos el estándar del mercado, o sea, el tratamiento básicamente de urea foliar, urea biogeburet, con un testigo que tenía un 11,8% de proteína. Cuando ya agregamos Nutricid, producto de esa mejora en la eficiencia de absorción de nitrógeno, estamos mejorando algo la proteína, pero cuando ponemos un producto con Bafoliar trigo, con relaciones balanceadas, donde estamos aplicando en ese caso 1 kilo de nitrógeno versus los 10 kilos de nitrógeno, logramos no solamente una mayor respuesta de rendimiento, sino también un aumento de proteína. Y si esto lo vemos numéricamente, y tal vez es muy difícil de explicar en corto tiempo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con los análisis foliares? Sabemos cuál es la relación óptima en cuanto a la concentración de cada uno de los nutrientes que la planta requiere. Entonces, por ejemplo, si vamos a esa concentración, significa que por cada unidad de nitrógeno que nosotros vamos a aplicar, deberíamos aplicar 0,14 unidades de fósforo y 0,89 de potasio. Lo que hacemos con nuestras formulaciones es copiar eso. Sabemos que en esas condiciones se dan las máximas tasas de crecimiento y por lo tanto podemos esperar estas altas eficiencias de uso de nutrientes tanto de la planta como también de aquellos nutrientes que pueden ser tomados del suelo. Uno de los trabajos que ya tiene algunos años y que seguramente lo han visto de la mano de Gustavo Ferrari y de Lucrecia Cobretot, es decir, esta tecnología de la nutrición foliar es relativamente nueva y recién en el año 98 se descubre la absorción de cómo es de las hojas, cómo absorben los nutrientes. Pero cuando se comenzó a trabajar mucho se hablaba de que era una herramienta para poder incrementar los rendimientos cuando yo llegaba a niveles muy altos. Y en realidad, en este trabajo donde comparan el aporte de cada una de las tecnologías en el rendimiento final de cultivo de soja, lo que podemos observar, y un poco la conclusión de Gustavo, es que la nutrición foliar, a través de fertilizantes foliares, daría una cierta tolerancia al estrés. Si ustedes se acuerdan de ese grafiquito donde yo decía que muchas veces el suelo no puede proveer de nutrientes a la planta porque no tenemos solución y porque de alguna manera no están dadas las condiciones para que lo absorba, o la curva de absorción o la cantidad que necesita absorber por día no es necesaria la que el suelo le puede dar, nosotros a través de la nutrición foliar podemos generar esta solución. Y los valores de respuesta que oscilan en el caso de soja van entre un 3,5 y un 11%. En el caso de soja, nuevamente, para nosotros la aplicación de nutrientes vía foliar, partimos con el zinc en etapa vegetativa, seguimos observando muy buenas respuestas en diferentes zonas de Argentina, si podemos validar mediante análisis del suelo cuál es el contenido de ese suelo, menor a 1,2 ppm ya estamos en zona de respuesta. Otras alternativas dentro del paquete Pack Nutrition es Bafoliar Active, que es un fosfito potasio, inductor de resistencia de las enfermedades de las plantas y que también hay adentro de algunas hormonas como gibberelina y auxina que ayudan al desarrollo, es otra parte del paquete de productos. Y en el caso específico de soja, también se ha hablado bastante, que hoy ya queda bastante poco dudas acerca de la respuesta a boro, ¿no? Y se habla de 100 a 200 gramos de boro por hectárea, aplicado en ese periodo alrededor de la floración, entre R1 y R2, donde el boro participa fundamentalmente en aumentar la cantidad de estinos que se fijan, la cantidad de granos, y por lo tanto eso va a estar relacionado directamente al rendimiento. Y así, al igual que hicimos en trigo, lo que trabajamos en soja es buscar cuáles son esas relaciones ideales, pero a diferencia de hacerlo con tabla, aquí tomamos parte de mi tesis doctoral, donde trabajamos con muestra de esa zona del centro, la región de mayor productividad argentina en cuanto a soja, centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, donde durante 4 años estuvimos muestreando. Esas muestras, una vez de tomar el contenido de nutrientes, se analizaron por una metodología que por tiempo aquí no nos va a dar de explicar, pero que es ni más ni menos que la relación que existe entre nutrientes, y esa relación entre nutrientes me va a hablar del balance y de cuáles son los probables nutrientes deficientes en cada una de esas muestras que sacamos. Para quien quiera expandirse en este método analítico o de interpretación, en realidad podemos ver ahí la posibilidad de sacar la tesis de dos fuentes. Un resumen. Estas son muestras de la campaña anterior, del año 2016 de Córdoba, donde aquí lo que me dice Dries es decir cuál de los nutrientes se encuentra más deficiente.
de izquierda a derecha y los menos deficientes los que están hacia la parte derecha. Y me da, en algunos casos y en muchos casos, se repite que zinc como micronutriente es el que aparece como limitante, en otros boro, y después aparecen algunos fósforo y algún nitrógeno, ¿no? Pero si yo miro, y estos valores, estos índices, se hace una sumatoria que se determina índice de balance nutricional, podemos ver en el gráfico a la derecha que cuando ese índice es menor, significa que la relación entre nutrientes está más balanceada y por lo tanto en esas condiciones podemos esperar los máximos rendimientos. De este tipo de ensayo fuimos sacando información para poder determinar cuáles son las relaciones en nuestras condiciones de producción de Argentina, ya que si bien los valores de nitrógeno, fósforo y potasio, nadie lo vamos a discutir, a nivel internacional son parecidos a los nuestros, pero sí en los micros es donde se dan las mayores diferencias, porque el tipo de suelo modifica la cantidad de nutrientes que se pueden absorber. En esta línea también evaluamos con diferentes investigadores, en este caso en el gráfico de la izquierda, con Marita Sillón, la aplicación de este inductor de defensa de la planta como Biofoliar Active, la aplicación de Biofoliar Soja en R3 y la sumatoria de lo que es Biofoliar Active en sexta hoja más la aplicación de Biofoliar Soja en R3, donde encontramos los máximos niveles de respuesta. Si vamos a lo que es cuáles son los niveles de respuesta que hemos encontrado históricamente, nuevamente aquí con una gran cantidad de ensayos, más de 20 ensayos a nivel de la región pampeana, vemos que la aplicación en R3 con Biofoliar Soja nos otorga una respuesta en promedio del orden de los 356 kilos. Y esta respuesta, como dije, si tengo que decir en qué situaciones se da, en aquellos años medios o que han tenido algún tipo de estrés, es donde los valores en porcentual son mucho más altos. Con lo cual, coincido con esa información que tenía Gustavo Ferrari, donde la nutrición foliar es una herramienta no solo para incrementar, sino muchas veces para mantener los rendimientos. Como resumen de esta presentación, que para Actúe Disparadora, Biofoliar Trigo, desarrollado específicamente para este cultivo, donde acompañamos un producto que tiene que ver, Biofoliar E Plus, se usa fundamentalmente para mejorar la actividad de los herbicidas, está formulado a base de sulfato de amonio, lo que ya mencionamos del zinc como un factor de respuesta, que puede ser semilla foliar, y un producto desarrollado a medida para lo que es el cultivo de trigo como Biofoliar Trigo. En lo que es soja, arrancamos nuevamente con ERI Plus, la posibilidad de agregar zinc, hay la posibilidad de tener un fertilizante también de relación balanceada para estadios tempranos, el Biofoliar Active como inductor de respuesta, y Biofoliar Advance, que es un producto que fue lanzado el año pasado, que está formulado a base de sulfato de amonio para ser utilizado con los herbicidas, pero con una concentración de manganeso y de zinc, ya que en muchos casos se ha comentado que el manganeso es un inductor de las deficiencias de manganeso, el glifosato, perdón, es un inductor de la deficiencia de manganeso y que podría, en este caso, con la combinación de este producto, ser abastecido. Bueno, Biofoliar Boro, ya hablamos de la respuesta que existe a boro en el momento de floración, y para aplicar en el periodo de máxima demanda de nutrientes del cultivo, Biofoliar Soja, ajustado por estas relaciones de nutrientes que analizamos. Como consideraciones finales, Compo Expert para Nutrition es una oferta tecnológica ajustada a la necesidad de los cultivos, mejorando la eficiencia de uso de los nutrientes y el agua, alcanzando mayor rendimiento. En trigo, la aplicación de zinc en semilla con Nutricid logra realmente incrementos muy interesantes y mejorando la eficiencia del uso de los nutrientes. Si lo aplicamos después con Biofoliar Trigo, logramos un efecto sinérgico. En soja, el análisis foliar es una herramienta que realmente nos permiten cuantificar cuáles son los nutrientes que se encuentran más limitantes y a partir de ahí poder hacer recomendaciones más ajustadas y sobre todas las cosas, como decía Martín hoy, una vez que yo detecté, por ejemplo, que a ese lote le falta magnesio, probablemente no pueda corregir en la soja, pero yo ya sé que para el próximo año tendría que incluir alguna mezcla que incluya este nutriente porque en esa relación está desbalanceada. Nosotros este año hemos hecho algunas combinaciones donde hemos hecho análisis foliares, análisis de suelo y vemos que en esos lotes que nos marca bajo magnesio, bajo potasio, cuando analizamos el complejo de intercambio, los cationes no están balanceados y es uno de los factores de respuesta que podemos considerar. Bueno, Biofoliar Soja aplicado en R3 es donde nos ha dado los mejores niveles de respuesta y fundamentalmente el concepto de Compo Expert Nutrition es generar una mayor rentabilidad del productor a permitir un incremento de rendimiento o, como dije anteriormente, mantener estos rendimientos.
Bueno, muchas gracias y si hay algunas preguntas, con muchísimo gusto podemos hablar sobre el tema este. Gracias, Edgardo. Aprovecho de hacerte la primera. Mi pregunta, particularmente, ya que aprovechamos en la confianza, en algunos lugares hemos leído que las aplicaciones de la Activ se pueden hacer conjuntamente con los fungicidas. ¿Considerás que es así o por ahí me refiero a que atrasar las aplicaciones para esperar el momento de fungicida puede ser un error? Nosotros lo que hemos visto a nivel de ensayo es que cuando hay dos alternativas para poder manejar el tema de enfermedad de soja y va a depender también de la susceptibilidad de la variedad, ¿no? Y de la enfermedad que estemos hablando. En aquellos años con mayor frecuencia de lluvias tempranas, donde mancha marrón aparece muy temprano, la estrategia de usar Activ temprano y el fungicida después es muy buena porque yo con el Activ lo acabo de frenar el desarrollo de enfermedades y después con el fungicida finalmente termino controlando. En aquellos años donde la situación es diferente, que no tenemos avance de enfermedades tempranas, la de juntar las aplicaciones no es mala. ¿Por qué? Porque yo estoy generando no solamente la actividad en fosfitos, sino que tiene hormonas, entonces estoy generando una inducción del metabolismo de la planta que va a mejorar todo y a su vez controla el desarrollo de enfermedades. Básicamente serían los drivers de decisión para este tipo de situaciones. ¿No considera, por ejemplo, que la aplicación del fosfito junto con una parte del fertilizante foliar en forma temprana, de manera tal de lograr un índice de área foliar más alto, más rápido, como para sombrear y complementar la acción de los herbicidas residuales, puede ser una estrategia válida o no tiene demasiado sentido? Sí, puede ser una estrategia válida eso, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales tenemos limitaciones de crecimiento, ¿no? Por ahí, en ese segmento de los bioestimulantes, que es justamente lo que veo Foliar Activ, y estamos trabajando en incorporar nuevos bioestimulantes, hasta hoy uno observa, digamos, que cuál es la eficiencia de uso de mucho nutriente y el comienzo del ciclo de cultivo en general es bajo. Una de las alternativas que se está evaluando es que el uso de bioestimulante con diferentes composiciones, aminoácidos, hormonas, algunos inhibidores muchas veces que son de desarrollo de enfermedades también, que no son los fosfitos, pueden generar una mejora de crecimiento y que el aumento de rendimiento está asociado a esa mayor cobertura, que puede ser por una competencia maleza, y por otro lado por una intercepción de radiación más temprana. Yo voy aprovechando la oferta del ambiente. Y eso hemos tenido buenos resultados. O por ejemplo ahora otra situación que te sumo a esto es el hecho de que estamos usando herbicidas que no son tan selectivos para el control de malezas, por ejemplo, yuyo colorado. Entonces hemos tenido, junto con la regional de Villa María, muy buenos resultados mezclando esos bioestimulantes con los herbicidas, donde logramos incrementar, comparándolo con o sin el bioestimulante, muchas veces estamos sacando 3-4 quintales más de respuesta por ese manejo. O sea, sería por anular el efecto fitotóxico del herbicida sobre las hojas. Exacto, o mejorar la metabolización de ese herbicida en el cultivo. Te hago una pregunta. Una de las posibilidades por las cuales conocimos a Compost fue por el primer producto, el Herbiplus, que en la zona nuestra lo usábamos como activador de glifosato y otros herbicidas. La pregunta que te hago es, ¿le podemos encontrar algún sentido a otra aplicación extra aparte de eso al nitrofosca? Porque es un producto que los productores inclusive lo ven con muy rápida solubilidad y al mismo tiempo ahora estamos encontrando la vuelta también para las aplicaciones graminicidas. ¿Es así? Bueno, en graminicidas es un poco más amplio, pero si nosotros agarramos y tomamos específicamente el grupo de herbicidas y tomamos los graminicidas, nosotros en general el mercado dice que con el aceite es suficiente. Y el aceite lo que hace es mejora, por un lado, la humectación o el tiempo que la gota permanece sobre la hoja, pero la gran ventaja que tiene el amonio, y sobre todo el amonio que tiene Herbiplus, que está protegido, es que forma un efecto como si fuera una capa de moneda sobre la gota y aumenta la concentración del herbicida. Entonces yo, por un lado, con el aceite estoy protegiendo de la desecación rápida o favoreciendo la misma, digamos, tipo de molécula con la cutícula, ya que el aceite es lipofílico igual que la cutícula, pero con el amonio lo que estoy haciendo es concentrando y usándolo como carrier. Entonces la complementación de aceite, en más el caso de Herbiplus,
nos ha dado en muchas zonas muy buenos resultados de una práctica que nosotros estamos recomendando. Solamente que primero siempre el Plus y último el aceite. Hola, sí, una consultita acá. Si vos haces un análisis de suelo para zinc en trigo y te da que estás por debajo del umbral, y estás bien por debajo, ¿te sería razonable hacer zinc por semilla y después zinc foliar? Nosotros hemos evaluado esa alternativa y en general, como el cultivo de trigo permite una dosis relativamente alta por la cantidad de kilos de semilla que se siembra, solamente con la aplicación de semilla estaríamos cubiertos. Obviamente que si hay otros factores, por ejemplo una alta fertilización con fósforo, porque tenemos que reponer el fósforo del sistema, en ese caso también se generan deficiencias inducidas, o situaciones con pH mayores a 7, donde la presencia de calcio genera un desbalance dentro de la planta con el zinc y muchas veces se generan deficiencias inducidas que no llegamos a ver. El cultivo de trigo es el que menos deficiencia de zinc sintomática vamos a ver. Solamente la vamos a comparar a nivel de tratado y no tratado por un mayor volumen de área foliar. Eso sí se observa en muchísimos ensayos que hemos hecho y el productor lo ve, que la hoja está más larga y está más pendular. Pero ver una deficiencia de zinc en trigo es muy difícil. Por lo tanto, en esas situaciones, si yo realmente lo apliqué en semilla, es suficiente. Sí, iría a la aplicación de un producto más balanceado, como va a ofrecer trigo, donde me permita justamente explorar un crecimiento en el periodo de mayor demanda de nutrientes y que eso va a ser lo que me va a generar un plus de rendimiento. Ya que está, bueno, ¿el mismo criterio tomaremos en maíz? En el caso de maíz es más complicado porque siembra menos kilos de semilla por hectárea. Se puede aplicar zinc en semilla, pero si ponemos más en promedio 20 kilos, estamos poniendo 80 gramos de zinc como dosis máxima. Entonces eso, para un maíz de 12 toneladas, vamos a suponer que son 40, 50 gramos por tonelada, necesitamos 600 gramos de zinc. Entonces en el caso de maíz, sí o sí tenemos que ir a la aplicación foliar, que es la más eficiente, donde con alrededor de 400, 500 gramos de zinc elemento vía foliar podemos satisfacer esa demanda de cultivo y donde la respuesta del maíz creo que está consolidada. O sea, hoy ensayo que hagamos, lote demostrativo que hagamos, no baja del 8-10% de la respuesta en el caso del cultivo de maíz. Y la aplicación es ahí temprana también, entre B6, entre B4 y B6. Bueno, agradecemos a Edgardo y cualquier cosa estamos dispuestos a escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias.